¿Qué tal? Buenos días, o buenas tardes, o buenas noches. Bienvenidos a la clase número 2 del curso sobre el libro de Walpola Rajula, Lo que el Buda enseñó. Es un placer estar con todos ustedes y espero que disfruten de esta pequeña charla, seguida de un tiempo para preguntas y respuestas al final. La idea que llevo es hablar durante más o menos una hora y después dejar unos 15 minutos para sus preguntas. Empezamos. Bueno, este es el libro, que como les dije es un libro que todavía sigue vigente, aunque tiene sus problemillas, ¿no? Hay gente que lo ve como un libro modernista, ¿no? Que defiende una visión modernista del Buda. Y también hay gente que lo ve como un libro que da prioridad a la perspectiva Theravada, pero yo creo que las dos acusaciones se pueden entender bien. Pues obviamente sí que hay cierta influencia del Theravada, porque estamos hablando de un monje Theravada que escribió un libro, pero el libro está escrito desde una perspectiva que trata de ir más allá de la tradición de comentarios del Theravada, ¿no? Y trata de fundamentarse exclusivamente en los textos, en los suttas del Canon Pali, que como ya dije en la clase anterior, tienen sus equivalentes en el canon chino, ¿no? Los agamas. Y en cuanto al modernismo, pues bueno, pues es un arma de doble filo, es un enfoque que puede ser interesante para personas occidentales y a lo mejor para la gente más tradicionalista pues no le motiva o no le llega tanto. Pero bueno, sigue siendo un buen libro y por eso lo utilizamos como base, ¿no? La idea es que si tienen tiempo y les parece bien, pues que lo lean antes de la charla y así, pues me imagino que será de más provecho. Pero si no lo leen, tampoco pasa nada y no se preocupen por no haber leído el capítulo correspondiente. Y nuevamente repetir que el espíritu de este curso está hecho con un espíritu de generosidad, de compartir el Dharma con todos ustedes, con todo el mundo de habla hispana. Y bueno, que ayuden también a difundirlo por si conocen a algunas personas que les pueda interesar, pues tengan la bondad de difundirlo. Muchas gracias. Bueno, recordamos que al final de la clase anterior terminábamos diciendo que la enseñanza del Buda debe entenderse como teniendo una finalidad práctica y un alcance determinado. Y bueno, la finalidad práctica obviamente es la transformación de la mente para alcanzar un estado de despertar o de liberación del sufrimiento. Y para alcanzar esa finalidad práctica, pues las enseñanzas del Buda se concentran en lo que ven en la fotografía, ¿no? En un puñado de hojas, en la analogía que utiliza el Buda, son las hojas del árbol de Sinsapa. Esas creo que no son de Sinsapa, pero bueno, para transmitir la idea creo que sirven perfectamente. Son unas enseñanzas que están preocupadas con la cuestión del sufrimiento y la transformación de la mente para erradicar ese sufrimiento definitivamente. No son unas enseñanzas que están pensadas para dar respuesta a todas las inquietudes, todas las cuestiones filosóficas de la historia de la humanidad, y por eso cuando uno se acerca a ellas, pues tiene que hacerlo con esa idea, ¿no? No esperando encontrar ahí todas las respuestas para todo, pero sí encontrar algo útil para mitigar y al final erradicar definitivamente el sufrimiento. Bueno, hoy empezamos con la primera enseñanza que se atribuye al Buda, que es después de alcanzar el despertar bajo el árbol de la iluminación en Bodhigaya, pues el Buda empieza a pensar a quién, bueno, la historia cuenta que primero tuvo cierta
resistencia a la hora de enseñar. Dice, bueno, ¿para qué voy a molestarme en enseñar si va a haber gente que no va a ser receptiva a este mensaje, ¿no? Porque es un mensaje que va un poquito en contra de lo que la mayoría acepta y percibe como verdadero. Entonces tuvo, según los textos, esta duda inicial, ¿no? Bueno, el texto hace que uno de los Brahmas, el tipo de Buda supremo, el Brahma Sahampati, pues baje y se ponga delante del Buda a pedirle, por favor, a suplicarle que enseñe, ¿no? Que hay gente con poco polvo en los ojos que puede beneficiarse de estas enseñanzas, ¿no? Y ahí, motivado por la compasión, esta es la gran idea, ¿no? Que la motivación que hay detrás de las enseñanzas del Buda es la compasión, la bondad amorosa, la benevolencia por el bien y felicidad de todos los seres, y por eso decide iniciar la enseñanza. Pero claro, piensa el Buda, según los textos, ¿a quién le puedo yo enseñar? Por agradecimiento voy a enseñar a mis anteriores maestros. Pero él se da cuenta de que ya han fallecido y dice, bueno, pues voy a enseñar a las personas que estaban acompañándome durante la práctica antes de alcanzar el despertar, 5 ascetas que dejaron al Buda cuando éste decidió romper el ayuno. Entonces eran ascetas que pensaban que el ayuno y que la abstinencia era el método fundamental para alcanzar el sufrimiento, la liberación del sufrimiento, y que por tanto el Buda, cuando decide comer un poquito de arroz con leche, pues lo abandonan, ¿no? Lo desprecian y se van. Y el Buda pues decide ir caminando desde Bodh Gaya hasta Sarnath. Ahí ven en la fotografía una imagen de la estupa de Sarnath, que es uno de los lugares de peregrinación budista, y allí es donde, en el Parque de los Ciervos, es donde enseña por primera vez a estos 5 ascetas la doctrina de las 4 nobles verdades, o hay otras personas que prefieren traducirlo las verdades que ennoblecen, las verdades que conducen al ennoblecimiento del carácter y la liberación de las impurezas mentales. Tradicionalmente, esta primera enseñanza supone lo que se llama la puesta en marcha o la puesta en movimiento de la rueda del Dharma. La rueda es un símbolo que también aparece en el hinduismo, generalmente asociado a Vishnu, que representa un poquito el orden cósmico, ¿no? El orden del universo. Y el Buda, pues al iniciar estas enseñanzas que ha descubierto, recordemos que no las inventa, sino que las redescubre y las da a conocer a otras personas, pues pone en marcha, la echa a rodar, hace girar esta rueda por el bien y felicidad de todos los seres. Y esto ocurre, como digo, repito, en el Parque de los Ciervos, que es un lugar que se puede visitar, que está a unos 15-20 kilómetros de Benares, en la India. Bueno, la enseñanza de las 4 nobles verdades, muchos budistas la comparan con la actitud de un buen médico. El buen médico, pues, es una persona que realiza un diagnóstico y que no exagera el alcance de la enfermedad, ni tampoco da falso consuelo, sino que es más bien una persona realista, objetiva, que describe las cosas tal y como son. Eso es lo que se describe al hablar del Buda, ¿no? Una persona que describe las realidades tal y como son y que diagnostica con exactitud, ¿no? Y que comprende las causas y la naturaleza de la enfermedad que explica, y que ve con claridad si se puede o no se puede curar la enfermedad, ¿no? Un mal médico se caería en estos 2 extremos. Un extremo sería el extremo de la negatividad, ¿no? De decir que no tiene solución, que esta enfermedad es completamente incurable y que por tanto no hay nada que hacer. Este sería el extremo del pesimismo, de la negatividad. Y en el otro extremo estaría el extremo del optimismo, ¿no? No pasa nada, esta enfermedad no tiene importancia, esto es una tontería, no te preocupes, que está todo fenomenal y todo va a ir bien. Entonces, el
Buda y su actitud representaría un camino medio entre estas dos posiciones del optimismo y el pesimismo y el optimismo, entre la negatividad y la positividad exagerada. Y por eso, precisamente, después de determinar que sí se puede solucionar este problema del sufrimiento o esta enfermedad, ¿no? Enfermedad sería la metáfora para el sufrimiento humano, el sufrimiento existencial. Esta enfermedad es curable y no solamente existe una cura, sino que existe un camino, una prescripción, una medicación, un camino espiritual que conduce a esta erradicación del sufrimiento. Entonces, esta es la actitud del buen médico y por eso en algunos textos, en tradiciones budistas, se considera al Buda como el gran doctor, el gran médico de dioses y humanos. El término clave que tenemos que explicar para comprender lo que el Buda y los budistas entienden por sufrimiento es ese término de dukkha. Lo primero que tenemos que aclarar es que cabe distinguir entre un significado común y un significado más técnico, más filosófico. El significado común, obviamente, pues es el de sufrimiento, dolor, y es justamente lo contrario a infelicidad, a placer. Pero claro, aquí en la primera noble verdad estamos hablando de un concepto de dukkha un poquito más profundo, con una connotación más existencial, ¿no? Que es el significado técnico. Aquí en la primera noble verdad connota la idea de que falta algo, ¿no? De vacío, de imperfección, ¿no? De insustancialidad, ¿no? Como que no llena del todo. Y por tanto queda ahí un no saber qué, un vacío, un necesitar algo más que no termina de llenar, ¿no? Walpola Rajul no habla de la etimología del término dukkha, así que si se me permite, pues hablo brevemente de un poquito de la etimología. Hay dos etimologías de este término. Una, la primera, que lo relaciona con el término cielo, con el término aire, una especie de agujero. La analogía que se utiliza en esta etimología es la rueda de un carro. En el centro de la rueda hay un círculo vacío y entonces ese círculo vacío, cuando no está en buenas condiciones, pues hace que la rueda no gire bien y por tanto el ir montado en el carro pues es una experiencia desagradable, una experiencia dolorosa, ¿no? Pero esta etimología no es la única, hay otra que quizás sea más exacta, que proviene no ya del sánscrito, sino de un prácrito, que es la segunda. Y la segunda lo que viene a significar es malestar, ¿no? El término, el prefijo du es malo, generalmente lo que significa, y el verbo sta se puede traducir como estar, como permanecer. Entonces es una situación de malestar, ¿no? Entonces, según esta segunda etimología, no tendría nada que ver con una rueda del carro que está mal y por tanto produce displacer o sufrimiento, sino que se tendría que ver con un estado de vacío interno, de estar mal, de no encontrarse bien, ¿no? De sensación de dificultad, ¿eh? Entonces esta combinación de vacío y dificultad es lo que connota la idea de dukkha y de ahí proviene la acepción de sufrimiento, dolor, la acepción común. Vamos a más. Bueno, lo que decíamos antes de pesimismo, optimismo, se me ha ocurrido pues poner aquí el vaso y si les pregunto, bueno, ¿cómo ven el vaso? Pues algunas personas dirán, bueno, pues el vaso está medio lleno, el optimista. Otras dirán, el vaso está medio vacío, el pesimista. Y luego habría una postura que no es ni una cosa ni la otra, que sería la que reconocería pues que está por la mitad. Y el estar por la mitad pues es reconocer pues que no está ni lleno ni vacío, que tiene su posibilidad de estar más lleno o de vaciarse completamente. Entonces esta postura sería la que representaría el Buda, ¿no? Entonces
ni lleno ni vacío, sino comprender cómo son las cosas, cómo es la realidad de la existencia humana. Y en las tradiciones budistas se habla de estas tres características que voy a describir a continuación. La primera es, pues, bueno, la transitoriedad, el carácter efímero de las cosas, ¿no? La impermanencia, que nada dura para siempre y esta transitoriedad o carácter efímero de las experiencias, de las sensaciones, de cualquier situación placentera, esto hace que tarde o temprano, cuando estamos privados de esta experiencia o situación, pues nos sintamos frustrados, con dolor, dukkha, ¿no? Dukkha. Debido a la impermanencia de las cosas, tarde o temprano experimentamos dukkha, ¿no? Este vacío, este sufrimiento, esta insatisfacción con las cosas. Y esta sería la segunda característica, impermanencia la primera, sufrimiento dukkha la segunda, y la tercera, hay que entenderla bien, es el concepto de anatta en pali o anatman en sánscrito, que no solo se refiere a la no existencia o de un yo metafísico que es permanente e incondicionado y que es la naturaleza o la esencia de todos y todo, no se refiere a eso, sino que también se refiere a que no hay alguien que tiene dominio y control sobre la situación, ¿no? Cuando algo no tiene un Atman, significa que no tiene un señor de las experiencias. O sea, uno no puede dominar del todo lo que le pasa. Uno no es el rey, el señor de la casa, ¿no? de la experiencia. Y por tanto, esta idea de anatta connota la ausencia de no estar en control, ¿no? No hay un yo que controla y que puede determinar nuestras experiencias, ¿no? Lo que nos ocurre es precisamente que las cosas acontecen sin que nosotros queramos que ocurran o, en fin, esa es la idea de anatta, no solamente el no yo, el no atman, sino también el no tener el control sobre la situación, y eso es parte de la realidad de las cosas. En tradiciones posteriores, en el budismo indo-tibetano, por ejemplo, se añade la idea de vacuidad, ¿no? la idea de shunyata o sunyata en pali, y aquí tiene un matiz nuevo, ¿no? Que es la falta de una existencia intrínseca por sí misma, independiente. Pues nada en el universo tiene este tipo de realidad, y eso hace que tarde o temprano pues no sea plenamente satisfactoria o satisfactorio y sea dukkha o sea sufrimiento, ¿no? Esa vacuidad es otra, si se quiere, una cuarta característica, aunque en realidad es una versión de la tercera de anatta, ¿no? Sunyata y anatta pues están relacionados en el budismo antiguo, ¿no? De hecho, se define en una ocasión qué es lo que se entiende por sunyata, y lo que se describe es la ausencia de este atta, de este yo. O sea, que están muy relacionadas en el budismo. Bueno, malentendidos que tenemos que aclarar, pues el primero de ellos es que este concepto de dukkha, que como repito, significa primariamente sufrimiento o dolor, pero es un término filosófico que abarca mucho más. Y una de las cosas que tenemos que recordar es que el concepto de dukkha incluye diversos tipos de felicidad o placer. Es decir, propiamente entendido, la concepción budista de la existencia o de la vida no significa que todo lo que he experimentado sea sufrimiento. Eso sería una distorsión, una perversión de la doctrina del Buda. Eso no es lo que enseña ni el Buda ni los budistas, ¿no? Nadie que sea conocedor de la filosofía budista puede decir que todo lo que experimentamos es sufrimiento y dolor. No. Es mucho más profundo que todo eso. Lo que se dice es que todo lo que experimentamos, por ser impermanente, por ser transitorio y efímero, tarde o temprano nos va a dejar con ese hueco, con ese vacío interno que nos genera satisfacción o deseo por algo más, ¿no? Ese no tener el control, ¿no? Ese anatta de la experiencia.
O sea que esto es compatible con aceptar la existencia de muchísimos tipos de felicidad y hay textos budistas que describen y hablan de diferentes tipos de felicidad. Luego voy a poner una diapositiva. Y también esto también se incluye hasta los estados meditativos más sublimes, o sea, los estados de trance o de abstracción o de absorción, ¿no? Los jhanas, también se consideran dukkha. Y la razón que se da para describirlos como dukkha, a pesar de que son unos estados sublimes, una felicidad que incluso trasciende las sensaciones, es que no son condicionados y que son impermanentes. Por tanto, no son sukha, ¿no? Lo único que se define como la verdadera felicidad o la felicidad suprema es el estado del despertar, el estado de nirvana. Pero continuemos con esto. Bien, aquí tenemos una tabla de los distintos tipos de felicidad que aparece. Este es un texto que cita Walpola Rahula, y aquí vemos un contraste muy interesante entre distintos tipos de felicidad, ¿no? Generalmente uno asociado con la vida del hogar, la vida de los laicos o los seglares, y el otro tipo de felicidad superior que está asociado pues, con la vida de los renunciantes, de los bhikkhus, de los monjes y monjas. La felicidad derivada de los placeres de los placeres sensuales se reconoce y se acepta, pero también se dice, no, hay otra felicidad de orden superior que es la que tiene que ver con la renunciación precisamente a esos placeres sensuales. Nuevamente, se habla de una felicidad que depende del apego, del aferramiento, y otra felicidad que es de orden superior, obviamente, que está libre de ese aferramiento, libre de ese apego. Similarmente, hay una felicidad que tiene que ver con kileshas, con aflicciones o contaminaciones mentales o corrupciones, el término que queramos, como lo queramos traducir, y otro tipo de felicidad de orden superior, que es el que se consigue cuando uno se libera de esas contaminaciones, de esas impurezas, de esas aflicciones. Luego también se distingue entre la felicidad que es amisa y niramisa, ¿no? La que es carnal o mundana y la que es espiritual o más allá de los sentidos. Luego la noble y la innoble, corporal y mental. Es decir, lo que quiero resaltar con esta diapositiva es que los textos budistas no solo conocen, sino que describen y comparan distintos tipos de felicidad de placer, y todo esto se incluye dentro de lo que es dukkha, dentro de lo que es el sufrimiento. Por lo tanto, no podemos malinterpretar dukkha como sufrimiento ordinario, sino que habría que entenderlo más bien como una especie de sufrimiento existencial, ¿no? Algo más profundo. Bueno, seguimos un poquito más. Un ejemplo, un texto que me ha parecido, este no lo cita Walpola Rahula, pero me ha parecido interesante ponerlo. Me aparto y lo leo. Dice, son 4, cabeza de familia, o sea, se refiere aquí a un laico, ¿no? Las clases de felicidad. 4 son las clases de felicidad. De vez en cuando y en algunas ocasiones puede llegar a sentir un hijo de familia que disfruta de los placeres de los sentidos. O sea, se habla de una felicidad que tiene que ver con los placeres de los sentidos y se está elogiando, este texto está elogiando ese tipo de felicidad derivada de los placeres de los sentidos. Dice, ¿cuáles son estas 4 clases de felicidad derivada de los placeres de los sentidos que puede experimentar un laico? Dice, ¿qué 4? Dice, la felicidad de la prosperidad, la felicidad del disfrute, la felicidad del estar libre de deudas y la felicidad de la conducta irreprochable. Perdón. Es decir, esto nos viene a mostrar cómo la concepción budista de dukkha es compatible y no excluye la existencia de distintos tipos de felicidad, y este me pareció interesante porque es un tipo de felicidad asociado a los placeres de los sentidos que está siendo elogiado, ¿no? Si leemos entre líneas, dice, bueno, pues la conducta irreprochable, la conducta moral ética produce un tipo de felicidad, y eso es algo positivo. También el estar libre de deudas es algo positivo. O sea que todas estas concepciones, aunque son dukkha, no dejan de ser algo que tiene un grado de placer y de felicidad que no es necesariamente algo despreciable. Es lo que quería destacar.
Entonces, la enseñanza del Buda es decir, bueno, lo que hay que hacer es comprender bien estos tipos de felicidad, estos tipos de placer, y concretamente lo que hay que comprender son tres cosas. Bueno, aquí la traducción que yo pongo no es la misma que aparece en el libro de texto, así que la primera cosa que hay que comprender es el disfrute. La traducción que da es a ver, lo tengo, la satisfacción creo que es, pero bueno, el disfrute, ¿no? El grado de gratificación, el grado de placer que produce dicha felicidad. La otra cosa que hay que comprender es el peligro, ¿no? Walpola Rajula traduce esto como insatisfacción, ¿no? Pero es más bien, o las consecuencias negativas de ese placer o felicidad, pero es el peligro, ¿no? Adinaba es el peligro que conlleva ese tipo de felicidad. O sea, el disfrute, el nivel de satisfacción que produce, atracciones, como lo traduce Walpola Rajula, que no me venía la palabra, ¿no? O sea, disfrute o atracción, aunque es mejor, a mi juicio, más literal disfrute, el peligro, y luego finalmente hay que comprender cómo trascender, cómo ir más allá. Aún generalmente se trasciende un nivel de felicidad o placer inferior para alcanzar un nivel de felicidad o placer de orden superior. Entonces hay que conocer cómo se puede realizar eso, cuál es la salida, ¿no? El escape, ¿no? La liberación, traduce Walpola Rajula. Entonces, estas tres cosas son las que uno tiene que comprender. Y sin comprender esto, es difícil comprender el concepto de sed o de deseo por los placeres de los sentidos. Pero el deseo es para la lección siguiente, la segunda noble verdad. Entonces, esto es lo que hay que comprender, esto es lo que hay que analizar con objetividad, con precisión, para darse cuenta que uno no debe quedarse estancado en los niveles de placer y felicidad inferiores, sino que tiene que proceder progresivamente hasta llegar a lo que se entiende como el nivel supremo de felicidad, que es la felicidad del nirvana, el estado del despertar, ¿no? De hecho, el nirvana se define en alguna ocasión como la suprema felicidad. Continuamos. Una enseñanza tradicional que encontramos en muchas formas de budismo y que aparece en el budismo más antiguo es la distinción entre tres tipos distintos de sufrimiento, ¿no? o de dukkha. El primero es, ya lo hemos explicado, el sufrimiento común. Ahora lo vamos a explicar un poquito más en detalle. Luego está el sufrimiento que deriva de esta impermanencia o transitoriedad de las cosas, el sufrimiento producido por el cambio. Y el tercero, que es el más filosófico, el más profundo, que es el sufrimiento existencial, ¿no? El que deriva de seguir viviendo dentro de lo que se llama el ámbito del samsara, dentro del plano de lo condicionado, ¿no? Y esto abarca cualquier plano de existencia condicionado, es decir, todo lo que sea samsara, ya sea un cielo elevadísimo, no deja de ser un estado de sufrimiento, ¿no? Incluso donde viven los dioses Brahma, en fin, todo en el universo del samsara, en la medida en que esté condicionado por aflicciones mentales, por impurezas mentales, es sufrimiento, es dukkha. Vamos poquito a poco a explicar estos tipos de sufrimiento. El primero, esto se corresponde con la descripción tradicional de la primera noble verdad en los textos budistas. El sufrimiento común, pues bueno, es el nacer. Los niños, recuerden, nacen llorando y es traumático para un niño el nacer. El envejecer, el hacerse viejo, también es algo que genera frustración, esa sensación de incompleción, ¿no? de imperfección. El enfermar, tener que enfermar, y finalmente el morir. No sé si sería conveniente, Walpola Rajula no lo hace, pero yo creo que es importante relacionar este aspecto del sufrimiento común con la biografía del Buda. Si recuerdan la biografía del Buda, una de las cosas que le hace al Buda querer iniciar su búsqueda espiritual es precisamente tomar conciencia
de este tipo de sufrimiento. Recuerden que sale de excursión del palacio y primero tiene un encuentro con la vejez, ¿no? Según las narrativas tradicionales. Entonces, este encuentro sería el envejecer. Luego tiene un encuentro con una persona enferma, ¿no? Y finalmente tiene una persona que es un muerto. Y al final es cuando tiene la visión de la persona santa, el monje, el asceta, el renunciante, y eso simboliza pues la vida de santidad, que es como la esperanza, ¿no? Para alcanzar una superación de este sufrimiento, ¿no? Del envejecer, enfermar y morir. También el sufrimiento común incluye pues experiencias muy comunes que todos hemos experimentado alguna vez en la vida, que es la asociación con lo desagradable o lo que es displacentero, la separación de lo agradable o placentero, el no lograr lo que uno desea, pues todo esto pertenece a este tipo de sufrimiento que llamamos sufrimiento común o dukkha, dukkha en Pali, ¿no? El sufrimiento común. El siguiente tipo de sufrimiento, viparinama dukkha en Pali, es el sufrimiento que tiene que ver con la transitoriedad, con el carácter efímero de las cosas, ¿no? Cuando uno tiene una experiencia agradable o cuando uno está en una situación de felicidad placentera, pues cuando eso se acaba, cuando eso se lo quitan a uno, pues eso genera pues sufrimiento, frustración. A veces hay personas que se lo toman peor y entonces se enfadan cuando les quitan algo que les gusta, ¿no? Pues todo esto es sufrimiento debido al cambio, ¿no? A no tener esa experiencia placentera ya nunca más. Es decir, este tipo de experiencia, de privación, que te quitan algo que te gusta, pues bueno, es una experiencia que tiene que ver con el cambio, que hasta coincide con el sufrimiento común, pero añade un matiz, ¿no? Y añade que cualquier cosa, cualquier experiencia en el universo del samsara, por ser impermanente, por ser transitoria, es dukkha, ¿no? Pero vamos al tercer tipo de sufrimiento, que es el más profundo desde un punto de vista filosófico, que es dukkha como estados condicionados. Y aquí es cuando el venerable Walpola Rahula pues empieza a explicar los 5 agregados, es decir, el concepto budista de la identidad, del yo, de la persona. Bueno, la foto no sabía bien qué foto poner para ilustrar esta idea de estados condicionados, entonces se me ocurrió un robot ahora que está muy de moda la inteligencia artificial y estas cosas, pues la idea es que los seres humanos, como los robots o como los androides, pues están de alguna forma condicionados y no son completamente dueños o están sometidos a este condicionamiento, ¿no? A este tipo de naturaleza. Entonces, ahora explico los 5 agregados. Y la idea aquí es que cualquier cosa dentro del samsara, cualquier cosa que tenga que ver con, mientras tengamos karma, es decir, el karma es algo que se acumula en nuestra mente, ¿no? Y algo que construye nuestra realidad interna y externa. Entonces, mientras este karma esté ahí presente, claro, cuando hay karma también hay aflicciones o impurezas mentales. Mientras haya este tipo de condicionamiento por el karma y por las impurezas mentales o aflicciones, tarde o temprano vamos a experimentar sufrimiento, ¿no? Y a esto es a lo que se refiere este concepto de dukkha como estados condicionados, ¿no? Sankara dukkha, ¿no? Estados condicionados. Bueno, vamos ahora poquito a poco y rápidamente a describir los 5 agregados que son la forma de explicar la identidad humana o el concepto de yo convencional que aparece en el budismo, ¿no? El budismo no es que niegue el concepto de yo desde un punto de vista convencional, lo que niega es el concepto de yo con existencia última. Entonces este concepto de yo con existencia última no es aceptado ni aceptable
Pero un concepto de yo con existencia condicionada, convencional, esto es perfectamente aceptado en los textos y en las tradiciones budistas. Entonces, lo que hace el Buda y el budismo es analizar, analíticamente, vamos a ver, a descomponer en las distintas partes este yo convencional, este yo condicionado, y habla de 5 grupos de cosas, ¿no? El concepto skanda significa grupo, agrupación, pero la traducción que impera es la de agregado, así que nos apuntamos a esta traducción porque es la que todo el mundo utiliza. Entonces, los 5 agregados, los 5 grupos de existencia, las 5 agrupaciones de componentes psicofísicos. Entonces, el primero de ellos es el que tiene que ver con lo corporal, con lo físico, ¿no? El término es rupa, que literalmente pues, significa forma, entonces es la forma material. Y aquí la descripción que se hace del cuerpo físico es, pues los 4 elementos de las cosmologías tradicionales, ¿no? La solidez o la tierra, la fluidez o el agua, el calor o el fuego y el movimiento o aire. Faltaría el éter en algunos, pero vamos, las 4 básicas son estas 4, y luego también se considera forma material todo aquello que deriva de estos 4 grandes elementos, ¿no? Y lo que deriva de estos 4 grandes elementos pues son los sentidos, ¿no? Los órganos sensoriales, ¿no? Tradicionalmente se habla de los 5 órganos sensoriales físicos, ¿no? El ojo, su objeto serían las formas visibles, el oído y los sonidos como su objeto, la nariz y los olores. Esto es la terminología que aparece en los textos, ¿no? Suena un poquito arcaico, pero es así como se describe. La lengua, hoy hablaríamos del gusto, ¿no? Del órgano, la facultad gustativa, etcétera, pero vamos, tratamos de ser fieles a los textos. La lengua y los sabores, y luego el cuerpo y los objetos tangibles. Walpola Rajula menciona, y aquí se ve claramente la influencia Theravada, habla de ciertos objetos mentales como parte del agregado de la forma material. Esto es una cosa que aparece en el Abhidharma posterior. Esto no es algo que aparece en los textos más antiguos, sino que es un desarrollo escolástico posterior. No están de acuerdo las tradiciones budistas, ¿no? El Sarvastivada, el número de objetos mentales que caen dentro de la forma material son distintos. Parece ser que otras escuelas, los autántricas, ni siquiera aceptaban la existencia de estos objetos mentales que son materiales. Pero bueno, yo ahí lo dejo. Cada uno que piense lo que quiera, pero lo más razonable y lo más aceptable es simplemente pues, los órganos sensoriales físicos, ¿no? No la mente ni sus objetos mentales. Aunque, repito, en el Theravada y en el Sarvastivada se incluye algunos de ellos como parte de la forma material. Bien, bueno, perdón por el tecnicismo que a veces se me escapa. Las sensaciones es el siguiente. Ahora ya pasamos a los agregados de carácter mental. El primero, la forma material, sería físico. Ahora ya pasamos a los 4 que faltan, son constituyentes de la mente en sentido amplio, ¿no? De lo psíquico o de lo mental. Entonces empezamos por las sensaciones. Las sensaciones que se distinguen entre las placenteras o agradables, las displacenteras o desagradables, y las neutras, también se traduce a veces como imperturbables, ¿no? Las neutras. Pero por simplificar, agradables, desagradables, neutras. Son 6, cada una 6 porque son 6 los sentidos. En la filosofía budista o la psicología budista se habla de 6 sentidos, de los 5 físicos más la mente. Pues, total 6. Estos 6 sentidos pueden generar sensaciones. Hay sensaciones de esos tipos. Entonces, es importante destacar que la mente no es algo que se contrapone necesariamente al cuerpo, no es lo opuesto a lo material, sino que la mente es algo que de alguna forma tiene relación con lo corporal, ¿no? No es algo completamente al margen de lo corporal, sino que lo normal, aunque puede estar sin lo corporal también, pero lo normal es que esté condicionado y en un estado de relación con distintos factores físicos. Entonces, la mente es otro sentido más, no es algo
más allá de los sentidos físicos, sino que es otro sentido más, de carácter un poquito más sutil. Entonces, no cabría hablar en el budismo y en la filosofía del Buda de un dualismo cuerpo-mente, como por ejemplo podríamos hablar en Descartes, ¿no? En Descartes sí que aparece esa distinción, ¿no? Entre la res cogitans y la res extensa, ¿no? El cuerpo y la mente son dos cosas completamente distintas y no están, sí están relacionadas ahí en la glándula pineal según Descartes, pero vamos, un problema siempre para los dualismos, explicar dónde se produce esa interacción entre lo mental y lo corporal. Ese no es la visión del budismo. En la visión budista hay una visión más integrada, más unitaria, menos dualista, ¿no? De la relación entre lo mental y lo corporal, ¿no? Como una unidad psicofísica. Entonces eso es importante destacarlo, igual Paul de Rajula lo destaca. El siguiente agregado es el de las percepciones. Aquí, bueno, hay gente que lo traduce también por discriminaciones, pero vamos, yo me utilizo la traducción más común, que es la de percepciones. Nuevamente 6 clases, dependiendo del sentido del cual derive la percepción, pues si es una percepción visual, pues deriva del ojo y de los objetos visibles, formas visibles. Si es una percepción mental, pues deriva de la mente y del objeto de la mente, un pensamiento, el percibirlo. Y aquí lo que es característico de este agregado es la capacidad de identificar, ¿no? De identificar y reconocer lo que es cada cosa que uno percibe. Entonces, claro, pensando sobre lo que implica identificar algo, uno se da cuenta que esto tiene que ver con la memoria. No es lo mismo que la memoria, pero presupone la memoria, ¿no? Las percepciones, uno no puede reconocer algo e identificarlo si previamente no lo ha registrado de alguna forma y ese registro de la experiencia permanece dentro de la mente, ¿no? O sea, que se presupone la memoria aquí y también se presupone la actividad conceptual, la aplicación de nombres, el lenguaje. O sea, el lenguaje-memoria tienen que ver con percepción, ¿no? Discriminaciones es como lo traducen algunos, pero vamos, yo prefiero percepciones, por simplificar y por no ser original. Entonces, este es otro de los agregados mentales. Tenemos sensaciones, percepciones. El tercero de los mentales es, Walpola Rajula lo traduce como actividades volitivas. El más común es formaciones mentales. En inglés es el que domina, en castellano por influencia del inglés obviamente también, pero la traducción que hemos adoptado en algunas traducciones es la de construcciones intencionales. El término construcción y el término intencional, pues, requieren explicación, ¿no? Entonces, esto tiene que ver también tiene que ver con lo que hay en la mente que deriva de nuestras elecciones, de nuestras decisiones. Entonces, cuando nosotros decidimos o elegimos algo, y la decisión o elección empieza siempre en la mente, esas elecciones o decisiones ya constituyen karma, ya son acciones, y son estas acciones las que de alguna forma construyen, pongo ahí con citas, ¿no? Construyen, forman, componen la realidad tanto de la mente como de lo que experimentamos en el exterior. Y aquí es importante explicar el concepto de karma que aparece en los textos budistas, en las tradiciones budistas. Es la idea de el karma como la acción que es voluntaria. Una traducción es la de intención, de ahí la idea de intencionalidad, o también uno puede utilizar la traducción de volición, ¿no? Aquellas acciones voluntarias, aquellas acciones que presuponen una intención, una intencionalidad, son las que constituyen karma. Entonces lo que significa es que una acción involuntaria no es karma. Aquí hay una gran disputa, ¿no?, entre la concepción de los jainistas y de los budistas, ¿no? Para los jainistas, incluso las acciones involuntarias, sin intencionalidad, o sea, por ejemplo, vas caminando, pisas en el suelo una hormiguita, pues eso constituye karma negativo.
no así en el budismo. En el budismo tiene que haber intencionalidad, ¿no? Uno tiene que tener la decisión y la intención de causar ese daño a la hormiga y matarla, ¿no? Importante también clarificar que este concepto de karma no es lo mismo que tener buena suerte, tener buen karma, buena suerte, no. ¿No? Todo esto es consecuencia de las decisiones, o sea, tiene que ver con responsabilidad personal, ¿no? El karma es aquello que uno ha ido labrando, construyendo con sus decisiones intencionales, y entonces tampoco es el destino, ¿no? En el sentido de algo que te determina, no se trata de determinismo, sino de más bien de influencia, condicionamiento, pero uno siempre tiene la capacidad de modificar, ¿no? El condicionamiento, de ir en contra de ese condicionamiento e ir en contra de aquello que te está determinando, no, te está influyendo. Entonces, no es algo que no se puede modificar. Esa es la idea importante, ¿no? El karma siempre se puede modificar y es lo que permite la transformación de la mente. Es decir, este concepto de karma también tiene que ver con la ley de causa y efecto, ¿no? Sería la aplicación de la ley de causa-efecto al ámbito de la ética, al ámbito de la espiritualidad, ¿no? Todo el universo, en todo el universo aparece la ley de causa y efecto, pero el concepto de karma se referiría específicamente al ámbito de lo bueno o lo malo, bueno o malo, beneficioso o perjudicial, el ámbito ético-espiritual. Hay gente que utiliza los términos sano e insano, pero bueno, no tienen, a mí no me gusta esa traducción porque se pierde la dimensión ética de las palabras, ¿no? Kusala, papa, puña, todas tienen un sentido ético que si lo traducimos por insano se pierde. Pero bueno, hay gente que sigue la traducción y me parece razonable que quien la prefiera, pero vamos, por respeto a la dimensión ética de este concepto, prefiero otro tipo de traducción. Bien, una cita muy célebre, me salgo para leerla. Dice, es la intención, bhikkhus, a lo que llamo acción. Habiendo tenido una intención, se realiza una acción con el cuerpo, con la palabra o con la mente. En esta cita vemos claramente que la raíz, ¿no? El fundamento último de la acción es ese concepto de intención, ¿no? de cetana en Pali, de acción volitiva, ¿no? De volición o intención, ¿no? Cetana, ¿no? Es aquello que coordina y de alguna forma no solo coordina otros factores mentales, sino que los lleva a hacer su función, ¿no? Entonces es la intención la clave. Y otra cita también muy famosa, para ilustrar esto que decía antes sobre la construcción intencional, ¿no? La construcción de nuestra experiencia interna y externa, es esta frase, ¿no? Al principio del Dhammapada 1 y 2, el 2 es el que ponemos aquí, dice, la mente es la precursora de las cosas es Dhamma, se puede traducir también por estados mentales, fenómenos, pero vamos, cosas es lo más amplio y por eso prefiero esa traducción. La mente es la precursora de todo, de todas las cosas, la mente las lidera, la mente las crea. Si alguien habla o actúa con una mente pura, de ahí le sigue la felicidad como una sombra inseparable. El Dhammapada 1 es el mismo verso, más que cuando se habla o actúa con una mente impura, entonces el sufrimiento le sigue a uno como la rueda del carro sigue al buey, ¿no? Bueno, a ver, vuelve a aparecer. El quinto de los agregados es la conciencia. Nuevamente 6 clases de conciencia, dependiendo del sentido del que deriva esta conciencia. Podemos hablar de conciencia visual, conciencia auditiva, conciencia olfativa, gustativa, corporal y mental. Importante clarificar que esta conciencia es algo igual
mente condicionado, ¿no? O sea, hemos visto que los agregados mentales, es decir, las sensaciones, las percepciones y las construcciones intencionales, son algo condicionado. Pues lo mismo cabe decir de la conciencia o de la consciencia. Es importante aclarar que en muchas tradiciones la consciencia se entiende como un sujeto permanente que está detrás de los cambios, detrás de todas las acciones, que es aquello que experimenta las consecuencias de las acciones, pero esta idea es rechazada vehementemente por el Buda, ¿no? El Buda no acepta, de hecho, hay un discípulo que se llamaba Sati, que defendía eso, creo que tengo el texto a continuación. A ver. Bueno, no es el texto aquí, bueno, pero deriva de esa herejía, entre comillas, me voy a apartar. Había un monje que se llamaba Sati que defendía que la conciencia era aquello que transmigraba, que era algo que era permanente y que era como el sujeto del renacer, el sujeto de las experiencias, el sujeto de todo, ¿no? Y que ese sujeto era lo mismo. Entonces, el Buda le dice a Sati, dice, bueno, hombre necio, ¿a quién le has escuchado predicar la doctrina, el Dharma de semejante forma? Y entonces aquí es el texto que voy a leer. Dice, la consciencia se define por la condición específica de la que surge en dependencia. Si la consciencia surge en dependencia del ojo y las formas visibles, se define como consciencia visual. Si la consciencia surge en dependencia del oído y los sonidos, se define como consciencia auditiva. Si la etcétera, etcétera. Y al final, monjes, es como el fuego, que arde y se define por la condición específica de la que surge en dependencia. Si es fuego, arde en dependencia de troncos. Si el fuego, arde en dependencia de troncos, se define como fuego de troncos. Si el fuego arde en dependencia de leña, se define como fuego de leña. Y así una serie de casos, ¿no? Otra frase que me ha parecido importante citar es esta. Esto aparece en otro contexto. Aquí lo que se quiere decir es que cuando... Bueno, vamos a leerla y luego la comento. Dice así. Dice, Maestro Gotama, es decir, Buda, si se extinguiera el fuego que está delante de mí, sabría que se ha extinguido. Entonces dice Buda. Y entonces Bacha, está hablando con Vacchagotta, con el asceta Vacchagotta, si alguien te preguntara en qué dirección se ha ido el fuego extinto que estaba delante de ti, al este, al oeste, al norte o al sur, ¿qué responderías a esa pregunta? Y Bacha responde, pues que no procede, Maestro Gotama. Maestro Gotama, el fuego ardía en dependencia del combustible de hierbas y leña. Una vez consumido, si no es reavivado con más combustible, desaparece y se considera extinto. Esto se refiere a la consciencia. Y para evitar la posible acusación de nihilismo, es importante también tener en cuenta otro texto que dice así. El Buda continúa. Bacha, el Tathagata, es decir, el liberado, el ser liberado, está libre de toda consideración en términos de forma material, sensaciones, percepciones, construcciones intencionales, conciencia. Es profundo, inconmensurable, insondable como el ancho mar. Renace, no renace, renace y no renace, ni renace ni no renace, no proceden, no están fuera de lugar, no na upeti impali, no vienen al caso. Entonces, importante que la consciencia en el budismo no se entiende como algo impermanente, algo permanente, algo que no está condicionado, sino al contrario, siempre se entiende como algo que depende de muchas condiciones, de muchos factores para su existencia, para su surgimiento y, por tanto, para esto. Recuerden que esto permite la transformación de la consciencia, ¿no? Es precisamente este carácter condicionado de la conciencia y de la mente en general lo que va a permitir
la transformación, ¿no? Por eso es tan importante para el Buda y los budistas de la doctrina esta del no-yo o anatta, ¿no? Porque es lo que permite la transformación, ¿no? Tiene que haber ese dinamismo, esa posibilidad de movimiento para que podamos progresar y alcanzar el estado de plenitud del despertar. Los agregados, los 5 grupos de agregados psicofísicos deben ser comprendidos. Entonces, una de las preguntas que mucha gente se plantea y dice, bueno, a ver, ¿cuál es el origen de los agregados, ¿no? A ver si esta mente que yo tengo viene de otros flujos de agregados anteriores, ¿cuál es el principio? ¿Cuál es el origen último de este fluir de los agregados, de este discurrir a partir de causas y condiciones de los agregados? Aquí la respuesta del Buda es que esta pregunta no se puede, el principio de este fluir de los agregados no se puede determinar, ¿no? El término que se utiliza es anamataga, que es que la mente no puede percibirlo, ¿no? O sea, que está más allá de nuestra comprensión. En algunas tradiciones, en el budismo indo-tibetano, se interpreta esto como que no tiene comienzo. Pero bueno, a mí esto me parece que se va un poquito del original, ¿no? El original no es que no tenga comienzo, sino que no se puede pensar el comienzo, que son cosas distintas, ¿no? Pero bueno, la idea es que la pregunta sobre el comienzo de este fluir de los agregados es una pregunta que no se puede concebir, ¿no? Que no se puede comprender, está más allá de la capacidad de la mente. O, si prefieren la otra versión, es sin comienzo. Bueno. Lo importante es que no estos agregados, repito, hay que comprenderlos, están fluyendo y hay que entenderlos como algo que no es ni permanente ni que tiene una existencia última, ¿no? Lo que hemos dicho, tienen una existencia convencional y juntos conforman lo que denominamos o designamos como yo. Pero ese concepto de yo en el budismo es una mera designación. Aquí tengo una cita de Walpola Rahula que quisiera compartir, que, bueno, el título es mío, Jaque Mate al Ego, ¿no? Como el budismo del Buda, de los textos más antiguos, al menos, de alguna forma no deja espacio, ¿no? para la creencia en un yo trascendental, un yo permanente detrás de todas las cosas, ¿no? Incluidos los agregados, no. No se deja ni siquiera eso, y cito a Walpola Rahula, dice, detrás del movimiento no hay un motor inmóvil, solo existe el movimiento, y no es correcto decir que la vida se mueve, sino que la vida es el movimiento mismo. La vida y el movimiento no son dos cosas distintas. En otras palabras, detrás del pensamiento no se escuda un pensador, pues si quitáis el pensamiento, os será imposible hallar un pensador. No podemos dejar de comprobar cuán diametralmente opuesto es este punto de vista al axioma cartesiano cogito ergo sum, pienso, luego existo. Otra cita, ya para concluir, a ver que aparezca aquí. Después de esta explicación sobre el concepto de dukkha y el sufrimiento, pues es muy fácil llegar a la conclusión y malinterpretar la doctrina del Buda y el budismo como una visión pesimista de la existencia, ¿no? Pero nada más lejos de la verdad. Precisamente el concepto de dukkha, si tiene sentido en la primera noble verdad, es porque se explica una tercera verdad, que es la tercera verdad del cesar del sufrimiento. Es decir, que estrictamente hablando uno no puede separar la primera verdad de la tercera. Si hablamos de sufrimiento y hablamos de la existencia humana con sufrimiento, es porque el Buda está tratando de enseñar un camino para trascender ese sufrimiento y llegar a la cesación del sufrimiento, a la felicidad definitiva y suprema del nirvana, y eso es muy importante. Por tanto, de pesimismo nada, sino es una estrategia para animar a las personas a ir más allá de los placeres y felicidades
más inferiores hasta que logran esa felicidad suprema que tiene que ver con la erradicación de los estados mentales negativos, trascendimiento del karma, etcétera, etcétera. Bueno, la cita de Igual por la Rájula, la leo, dice así: la sonrisa serena del Buda, es como la titulo, puede desaparecer. Dice: el budismo es totalmente opuesto a la actitud mental melancólica, triste, penitente y sombría que se considera como un impedimento de la aprehensión de la verdad. Por otra parte, resulta interesante recordar aquí que la alegría, piti, es uno de los 7 boyangas o factores de la iluminación. Esto es, las cualidades esenciales que deben ser cultivadas para experimentar el nirvana. Es decir, a pesar de este concepto de dukkha, hay espacio para esa sonrisa serena, esa alegría de vivir, etc. Ya termino. Una cita más y ya concluyo con esta. El verdadero budista es el más feliz de todos los seres, está libre del temor y la ansiedad, es apacible y sereno, y las perturbaciones o calamidades no lo trastornan ni amedrentan, porque ve las cosas tal cual son. El Buda no estaba nunca melancólico o sombrío. Sus coetáneos le describieron como el continuamente sonriente. Y ya termino, me queda esta y esta. Vale. Bueno, vamos a empezar las preguntas. Bien. Esta es la última cita ya y me callo. Otra. El budismo es totalmente opuesto a la actitud mental melancólica, triste, penitente y sombría que se considera como un... Ahí sí está la misma cita. Ay, perdón. Qué desastre. Vale. Y en su momento veremos la siguiente clase, hablaremos de la relación que existe entre las verdades. Bueno, esto es todo lo que quería enseñar hoy. Perdón que haya repetido la cita al final, que despiste. Y ahora ya tenemos un tiempo para preguntas. Nos va a ayudar en la moderación de las preguntas Caridad Martín. Si eres tan amable, Caridad Martín, ¿puedes tú leer las preguntas y así yo me concentro en responderlas? ¿Me escuchas, Caridad? Perfecto. Vale. Escucho perfectamente. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Acabo de poner en el chat de este Zoom y también en la transmisión de YouTube para ver las preguntas. Todavía no he recibido ninguna, simplemente estoy recibiendo, bueno, pues por favor, si desean preguntas al profesor Vélez de Cea, formularlas. Y hay uno que dice: muchísimas gracias. Por mi parte no tengo ninguna. ¿Alguna más? ¿No hay? Bueno, mientras esperamos las preguntas, si quieres, profesor, ahora yo tengo una. Sigo sin Okay. hay alguien que está pidiendo, pero yo tengo una. Bueno, has puesto una imagen muy bonita de cuando Buda en sus 2 manos con las hojas, que además son cedro, con muchas hojitas, como que tiene un puñado de hojas en sus manos y dice que con eso es suficiente. Eso es lo que es suficiente para el fin del sufrimiento, pero hay todo un bosque atrás, ¿no? Y me ha parecido entenderte que has dicho que eso que no es suficiente para todos los sufrimientos, o que sí. Exactamente esa imagen, sí. Pero que en el sutra ese él dice que detrás hay todo un bosque de enseñanzas, ¿no? Correcto. Y que has dicho que todo eso no es suficiente para salir del sufrimiento, ¿o lo he entendido mal? Bueno, si he dicho eso, lo he dicho mal, no me habré expresado Ah, correctamente. Lo que quería decir es que el Buda se limita a enseñar lo fundamental, lo que está directamente relacionado con la cuestión del sufrimiento y cómo cesar, cómo llegar a la cesación o cesar de este sufrimiento. Entonces, la implicación es que sí, las enseñanzas del Buda sirven para erradicar y mitigar todos los tipos de sufrimiento. Esa es la implicación, sí. Pero vale. no enseñó absolutamente todo lo que es el Dharma, y entonces el bosque que está detrás significa ese Dharma que es mucho más de lo que enseñó, ¿no? Esto es una forma de expresar la limitación, ¿no? El alcance de las enseñanzas del Buda, ¿no? Que tiene que ver con el sufrimiento y con su cesar. Muy Vuelvo bien, que aquí atrás. tengo ya una pregunta. Tengo ya una pregunta.
Primero, gracias por tu trabajo. No consigo entender qué es lo que pasa de una vida a otra. Ya que hay monjes que se pueden acordar de vidas anteriores. Antes pensaba que el Atman, pero si este no existe, ¿cómo sucede ese cambio de una vida a otra? Muy bien. Bueno, a ver, esta pregunta habrá un capítulo dedicado a esto, ¿no? Lo iremos explicando. Pero en principio, a ver, no es lo que se... A ver, estrictamente hablando, el concepto de Atta o de Atman es una designación convencional. Eso significa que es algo que tiene realidad, pero es una realidad que no es última. O sea que matizando, yo no diría que no existe, ¿no? Eso sería aproximarse al extremo del nihilismo, de la no existencia. En la filosofía budista se trata de evitar ambos extremos, ¿no? El considerar el Atman, el yo, como una realidad última, trascendente, incondicionada, y el extremo contrario es no. El término medio es lo que se llama la doctrina de la condicionalidad específica, el surgir en dependencia, el paticca samutpada, ¿no? O la originación dependiente, según qué traducción se adopte, que es esta visión de los agregados psicofísicos como algo que es real, pero es una realidad condicionada, una realidad que fluye, y es esto lo que pasa, lo que transita o transmigra de una existencia a la siguiente. Entonces, quizás yo a mis alumnos, para que lo visualicen, digo, a ver, la metáfora del agua o del fuego, ¿no? Cómo se mueve el agua en un río. De hecho, una de las citas que Walpola Rajula menciona es la cita del riachuelo de montaña, ¿no? Que va a toda velocidad, ¿no? Entonces la vida es así, el fluir de los agregados de nuestra experiencia personal también es así, es como un río, ¿no? Pero es una continuación de un proceso, o sea, sí que hay continuidad del proceso de los agregados. Lo que en el budismo no se explica esa continuidad con un yo substancial, con un yo que está detrás de ese proceso, ¿no? Por eso se dice, hay pensamiento pero no pensador. O sea, lo que hay es cadenas de pensamientos, cadenas de causas y efectos, que eso los seres humanos lo construimos como si fuera un yo, y erróneamente atribuimos una identidad última y absoluta a esa construcción, y eso es lo que el Buda y el budismo rechazan, ¿no? Lo que cuestiona. Pero repito que no, que hay que evitar los dos extremos del nihilismo y del eternalismo, ¿no? Que tan mal está decir que hay un Atman como decir que no hay nada que proporcione identidad a los seres en ningún sentido, ¿no? No, el término medio es la doctrina de la vacuidad, la doctrina de la surgir de dependencia, ese es el camino medio que evita esos extremos. No sé si he explicado. Muy bien. Muy bien, yo tengo otra pregunta, lo que no sé, y da las gracias a la respuesta, no sé si debo mencionar el nombre, creo que por privacidad no debo, pero ya lo aclararemos. Hay otra pregunta, dice, gracias Abraham, mi pregunta tiene que ver, es otra persona, ¿eh? Gracias Abraham, mi pregunta tiene que ver con la existencia convencional del yo. ¿Cómo se puede escapar de una suerte de mecanicismo al reducir al sujeto a las partes que lo componen? Por otra parte, ¿tiene el sujeto para el budismo eficacia causal sobre su vida o el mundo, aunque sea mínima y aunque este sujeto sea de naturaleza convencional? Sí, la respuesta es, a ver, en el budismo del Buda, de los suttas, del canon Pali, no existe explícitamente la famosa doctrina de las dos verdades. Esto es un desarrollo que sí que está implícito, pero explícitamente solo aparece en el escolasticismo un poquito posterior. Y entonces, según esta doctrina escolástica, la filosofía budista habla desde dos tipos de verdades, ¿no? La verdad convencional y la verdad última. La verdad convencional, lo importante, lo que a mí me gustaría destacar es que también es verdad. Obviamente, claro que hay un sujeto convencional,
Claro que hay un yo convencional, claro, una persona convencional, o sea, los agregados son eso. No se está negando el concepto de identidad en términos absolutos, no se está diciendo que en realidad no existe nada de lo que llamamos yo. No, sí, pero no hay que. Eso es una designación lingüística, es una designación convencional. Pero lo importante, lo que me gustaría precisar es que en la filosofía budista en general, las dos verdades son verdades. No es que la verdad última sustituya y convierta a la verdad convencional en falsa. Eso no es la filosofía budista. La verdad última es compatible. De hecho, se podría citar a Nagarjuna aquí también, ¿no? Que uno necesita las dos verdades para entender la vacuidad y para entender el camino medio y todas estas cosas. Entonces, sí, claro, podemos hablar de yo, de sujeto, pero únicamente como una designación lingüística, como algo que surge en dependencia de convenciones lingüísticas y también de los agregados, etcétera, etcétera. Sí. Bien, en YouTube tengo otra, bueno, no es una pregunta, simplemente agradecerte y dicen que te conocen de otras formaciones y que muchas gracias, vamos, que les gusta cómo transmite su sabiduría. No hay preguntas por YouTube. Bueno, yo no digo nada nuevo, no estoy tratando de ser original en este curso ni decir nada que no esté ya en los textos budistas más antiguos, pero sí que intento, pues bueno, explicar en la medida de lo posible lo que constituye a mi juicio el fundamento, ¿no? El fundamento, la base común a las filosofías budistas, ¿no? De aquí parte todo y es importante conocer esos fundamentos, ¿no? Y comprenderlos bien para ver después lo que constituye una evolución, lo que constituye un desarrollo, lo que constituye un desvío o lo que constituye, en fin, que yo no juzgo, pero es importante conocer bien el principio para luego entender las distintas fases del desarrollo del budismo y de la filosofía budista. Y repito que esto lo intento hacer de una forma no sectaria, no vinculada a ninguna tradición. Yo creo que todo esto que se está diciendo, aunque lo diga un venerable monje Theravada, no es necesariamente algo que es monopolio del Theravada. No, esto también aparece en el budismo indo-tibetano, esto también aparece en las tradiciones escolásticas del canon chino, de otros, de la Abhidharma Kosha, ¿no? Todas estas cosas aparecen en distintas escuelas y no son algo que uno puede sin más rechazar, ¿no? Y que son necesarias para entender todo, para entender incluso la doctrina de la vacuidad de Nagarjuna. Si no tienes un conocimiento de esto, lo más probable es que malinterpretes a Nagarjuna, porque hay que saber a qué se está refiriendo Nagarjuna y entender que está hablando del Sarvastivada y cómo el Sarvastivada tiene una tendencia a absolutizar los dharmas, pero eso no es lo que hace el Theravada. En fin, no vamos a entrar aquí. Preguntas que usted... Muy agradecido por los elogios y se lo agradezco. Muy bien, yo cierro ya el micrófono, ya no hay más preguntas, muchas gracias. Bueno, pues entonces, nuevamente, muy agradecido por su presencia y les remito a la siguiente clase que tendrá lugar dentro de 14 días, es decir, 2 domingos, creo que es el 28 de mayo, y el 28 de mayo hablaremos sobre la siguiente verdad, que es la clase tercera, que es la segunda noble verdad. Así que muchísimas gracias por todo. Nos despedimos. Voy a concluir